teníamos sillas, no teníamos nada, era solo yo ahí haciendo pan. El pan que estaba experimentando en casa, ahora tenía que hacerlo en el local y venderlo ahí a clientes nuevos, que hoy en día es una de las cosas que más me enorgullece, saber que nuestro producto estrella sigue siendo el pan de campo de masa madre. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar haciendo panes solo y atendiendo solo? ¿Tú atendías, hacías el pan? Sí. Primero entender que básicamente la empresa es tu equipo. Y creo que es algo muy valioso de las empresas pequeñas, o sea, mostrar que uno puede ser muy eficiente con una estructura chiquita, que eso no necesariamente es un problema, o sea, antes puede ser una ventaja en muchas cosas. ¿Has llevado tu profesión de filosofía a este emprendimiento? Lo que es muy interesante de la filosofía es que es un ámbito que exige demasiada concentración, que es muy raro encontrar, y es pensar. Uno va a un orato y hay que hacer fila y es que es una locura. Hoy estoy muy feliz porque vamos a comenzar un nuevo capítulo de Grapodcast Sabores de Vida, un proyecto que nace desde el corazón de Grapolo para dar a conocer historias como la de Simón, que son muy inspiradoras. Bienvenido, Simón, gracias. Muchas gracias por estar acá y compartirnos hoy como toda tu historia. Bueno, comencemos. ¿Quién es Simón? ¿Y qué haces? Bueno, mi nombre es Simón Díez, yo tengo 32 años. Y llegué acá al Oriente hace 4 años con un proyecto de panadería que nació en pandemia. Yo de profesión soy filósofo. Yo daba clases en la Universidad del Rosario en Bogotá y durante la pandemia como que me apasioné con el pan masa madre. Me obsesioné realmente. Realmente. Y, De acuerdo. y empecé como a hacer experimentos en casa. En pandemia también nos trasteamos, nos mudamos con mi familia de Bogotá aquí al Oriente. Y empezamos el proyecto de Honorato en un local chiquito del Mall Llano Grande, con un horno, una amasadora. No teníamos sillas, no teníamos nada, era solo pues yo ahí haciendo pan, el pan que estaba experimentando en casa, ahora tenía que hacerlo en el local y venderlo ahí a clientes nuevos. Y empezó como todo ese proceso lento de ir construyendo una marca, construyendo una reputación, un producto que hoy en día estamos muy felices de ver que ha crecido y que ha prosperado. Total, ha prosperado demasiado, pero devolvámonos un poco, Simón, y cuéntanos qué es masa madre. Entonces, la masa madre es una gran pregunta porque a la vez es muy fácil de explicar y un poco difícil. Porque en esencia es algo muy básico, o sea, masa madre es agua y harina mezclada y se deja fermentar a temperatura ambiente. Entonces, eso eventualmente comenzará a volverse ácido, a degradarse. Entonces, la única manera de que vuelva y reviva es volver a echarle agua y harina. Entonces, es básicamente un cultivo que uno tiene que alimentar indefinidamente. Hay masas madres que vienen siendo alimentadas durante cientos de años, incluso algunas dicen que hace miles de años, como en Medio Oriente, pero es eso. Entonces, es básicamente un cultivo que se ha venido alimentando con agua y harina durante mucho tiempo. Y ese cultivo pues tiene el poder de leudar la masa de pan. Entonces antiguamente el pan no se hacía con levadura, que como la conocemos hoy es como algo que viene en un paquetico y que está lista para usar, sino que antes había que hacer su propia levadura. Y eso es como la masa madre, es como una levadura que uno hace, que uno construye a través de esa alimentación de agua, de harina y de la fermentación natural. Y eso es lo que ayuda a leudar el pan. Entonces la masa madre por un lado tiene levaduras que le dan aire a la masa y por otro lado tiene bacterias que fermentan la masa. Entonces producen ácidos orgánicos que van digiriendo el trigo de una manera distinta, le dan un sabor levemente ácido y le dan una mejor digestión a las personas que lo consumen, porque es un pan que ya ha sido previamente digerido por bacterias en un porcentaje grande. Bueno, Simón, ya comencemos entonces con esta historia de Honorato, que comenzó con panes, pero en este momento ya hay otro nivel de repostería y panadería. Entonces, vámonos como en una línea del tiempo. Bueno, comenzaste en el mall, de acuerdo, ensayando y haciendo recetas, tú solo, de acuerdo, totalmente. ¿Y cuándo ves la necesidad
de pasarte a otro lugar, que de un momento a otro busqué un orato en el mall Llano Grande, ya no estabas, y cuando ya voy al mall, ya hay una planta de producción gigante, ya hay tarta vasca, Tarta tarta vasca, ya hay unas galletas que son súper famosas y la gente les hace fila, y yo, pero ¿cómo así? ¿En qué momento? Entonces quiero saber qué pasó ahí. esa línea de tiempo es muy interesante, em, porque digamos, nosotros llegamos al Mall Llano Grande en el 2021, en julio de 2021, Sí. y ese primer año pues es un año como muy lento, muy lento, porque pues yo vengo de una familia de restauranteros, pero realmente yo personalmente nunca había vivido la experiencia de montar un negocio gastronómico. Ujú. Entonces ese primer año es básicamente aprendiendo a entender qué es un negocio gastronómico y nosotros decidimos crecer como orgánicamente. Entonces en ningún momento tuvimos un presupuesto de publicidad o de redes o de consultorías de marketing, o sea, para nada, fue simplemente como la improvisación, la experiencia del día a día, el ensayo y error. Entonces es un proceso muy lento, necesariamente. Entonces yo diría que ese primer año es como un año de entender qué estamos haciendo y Ujú. cuál es el producto al que hay que apostarle. Tengo la suerte de que no me tiré al agua como sin un salvavidas. En ese momento lo que nos mantenía a flote era los domicilios, porque yo había iniciado el proyecto inicialmente como un proyecto a domicilio. Yo Ujú. hacía panes en mi casa que distribuía a domicilio. Entonces fui creciendo como esa clientela de domicilio y eso era básicamente la sangre del negocio, porque el cliente que llegaba al local era muy escaso, era muy escaso, porque el mall Llano Grande es un mall relativamente escondido en el sentido de que no son locales muy visibles o muy conocidos. Que hay que Entonces parar y hay que entrar. parar, Ajá. exacto. O sea, si uno va al Mall Llano Grande es porque uno intencionalmente va a ir al Mall Llano Grande y no es como un local de centro comercial donde sí o sí hay un flujo natural, sino que si alguien va es porque intencionalmente te está buscando. Entonces comenzar con esa exigencia es muy difícil. eh, y eso fue un poco como el primer año, como entender que el flujo de clientes no iba a llegar como naturalmente, sino que había que buscarlo intencionalmente, eh, y entender cuál era el producto al que había que apostarle. Y que hoy en día es una de las cosas que más me enorgullece, saber que nuestro producto estrella sigue siendo el pan de campo de masa madre, que es la hogaza sencilla y básica de pan masa madre. Entonces, ese segundo año ya fue como listo, apostarle activamente a que ese era el producto estrella y a que había que ir creciendo como con el voz a voz. Ujú. Entonces también fue como una de esos descubrimientos que llega como naturalmente y es como entender hasta qué punto es importante la experiencia del cliente para un negocio. Entonces nosotros teníamos como esa propuesta de que así nos visitaran 3 personas ese día, esas 3 personas se iban a llevar una experiencia increíble. Y, y entonces yo me aseguraba de hablarles un montón, de contarles un montón lo que hacíamos. O sea, no me interesaba tanto como la venta inmediata, sino como contar una historia y hacer que nos conozcan por la historia y no solo como por el producto. Y, y entonces poco a poco ese voz a voz se fue como esparciendo, Ujú. em, porque teníamos la ventaja de ser una de las pocas panaderías en Llano Grande que tiene un local físico y que ofrece pan de masa madre. Y muchísima gente se fue a vivir a Llano Grande durante la pandemia. Sí. Entonces, como que coincidió esa, ese hueco que había en el mercado con nuestra presencia. Y entonces se fue volviendo como un secreto a voces entre las personas de Llano Grande que ya había alguien haciendo pan de masa madre en Llano Grande. Ese fue como el segundo año. Y a la mitad del segundo año ya por fin como que fue aumentando el flujo lentamente y ahí ya nos vimos como constreñidos en el local chiquito. Pues ya como que si queríamos crecer en ese local chiquito, había que hacer arreglos estructurales en el local, cosa que intentamos negociar con el dueño de ese local en ese momento
intentamos proponerle como una especie de 50-50 en los arreglos y en las modificaciones que había que hacer en el local, pero él no aceptó. Es Entonces difícil. nos tocó buscar como una alternativa. Ujú. Y sí o sí sabíamos que teníamos que estar en la misma zona, porque ya no, es Ya, muy sensible a eso. O sí, sea, hay ya no una estar serie de atrapado. retornos Sí. que constriñen la actividad comercial básicamente a un radio de 1 kilómetro cuadrado, Sí. porque si te pasas de un retorno ya es más inconveniente, y si te pasas del otro es lo mismo. Entonces tenía que ser ahí. Empezamos ese proceso de búsqueda como lento, y dimos con un primer piso de doble altura muy interesante justo atrás, Ujú. y la apostamos toda por ese lugar. Y ahí fue que cambiamos de locación. O sea, estuvimos 2 años y medio en el Mall Llano Grande, ya después nos fuimos ahí justo atrás para la ciudad de la Complex, y ya llevamos año y medio ahí en ese local. Y Simón, y no es solamente el cambio de locación, sino también el cambio de momento de consumo, ya es una experiencia diferente. Así es. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio y ese proceso de hacer ese pequeño cambio que suena pequeño de, ay, si me trasladé aquí a aquí, suena súper fácil, pero cambiaste toda una metodología? Sí, entonces nosotros hemos sido como muy autodidactas en Honorato, Sí. para bien o para mal, pero muy autodidactas en el sentido de que, o sea, esos tránsitos los hemos hecho sin realmente mucho conocimiento previo, sino es más bien como la experiencia la que nos guía. Ujú, Y era muy claro en el local chiquito del Mall Llano Grande que la gente buscaba mucho esa experiencia del café, ujú. y no solamente como ir a comprar el pan e irse, que a mí me pareció un modelo muy bacano, pero es muy Claro, limitado. era más sostenible Es muy para uno limitado, como sí. emprendedor. O sea, esa experiencia de poder consumir algo en el lugar, que sea un lugar agradable, que haya un buen café, es muy natural como el concepto de una panadería artesanal de este estilo. Ujú. Y, y teníamos un local ya en el nuevo local que nos permitía ofrecer eso a una escala chiquita todavía, pues porque son poquitas mesas, son apenas 6 mesas, pero pues ya cambia todo, como tú dices. O sea, Pausa. hay que aprender de cero qué es la experiencia, pues ahí uno a uno, qué es el servicio a la mesa, que es otro cuento, que te implica una logística distinta ya como de personal de servicio capacitado para esa experiencia. Total. Entonces fue un reto también. Y no solamente son las 6 mesas que están ahí, sino que uno va a un orato y hay que hacer fila Es que es una locura, y sí. para llevar hay muchas personas como Todavía que sigue siendo para mí es una fuerte. parada Sí, técnica la galletica y ya seguir, ¿cierto? exacto, Entonces sí. es así como constante, constante. Se siente ese flujo intenso. Creo Sí. que eso es parte como del atractivo de un local chiquito, Ujú. que, bueno, es chiquito en el área de servicio, pues como tú decías, ya tenemos un área de producción mucho más grande, Que también quiero hablar de eso. pero el área de servicio es relativamente chiquita para la cantidad de gente que a veces hay en el local. Ujú. Em, pero eso generaba como un ambiente en el local muy interesante, pues porque es como se siente vivo, o sea, se Sí. siente que hay cosas que están pasando ahí, que es interesante, que hay algo interesante ahí. Que eso me parece que lo generan los locales más bien como acogedores o chiquitos, y no necesariamente como un local enorme. Que a Cierto. veces uno cree que uno necesita el local enorme Ujú. para tener una experiencia increíble, pero de hecho uno va y mira el comportamiento de la gente, y mucha gente le gusta, es como Eso la es, experiencia acogedora. eso es súper Sí, chévere. Y también, de hecho, quería hablar de esto, de tener la producción así abierta, porque también es un reto, también. porque no sé si les pasa, pero pues La cuando, cocina es un desorden, sí, claro, o sí, sea, o sí, como sí, que uno está haciendo un es un trabajo y uno caos. lo hace súper bien, y cuando ya lo están mirando a uno, eso a uno como que se entorpece. Sí, Entonces es un reto que a uno lo estén mirando haciendo no, pues súper. como toda la producción, y que ya no es lo mismo porque no estás tú solo, sino que también estás con un equipo de trabajo que estás guiando. Y cómo ha sido ese proceso de estar haciendo panes solo total, y atendiendo solo? Tú atendías, hacías el Sí, pan, todo, ahora que ya tienes
un equipo de trabajo, una planta de producción abierta además y mesas, entonces el cambio ha sido Sí, drástico. es un cambio drástico. No, hay muchos aprendizajes muy chéveres que uno se lleva con ese crecimiento y es, primero, entender que básicamente la empresa es tu equipo. Ujú, total, O sea, sí o sí. sí, Es impresionante, pues uno cree que es tener el producto perfecto, uno cree que es tener el local más lindo, uno cree que es tener el menú hecho súper pulcro de consultoría, etcétera, y todo eso puede estar perfecto, pero sin el equipo nada de eso tiene sentido o funciona. ujú, Entonces entender como la importancia del equipo fue una lección muy grande, porque yo era muy terco en mi forma de operar y de creer que todo lo tenía que hacer yo y que era mejor si yo estaba ahí soltar ese permanente control en es todo. duro. Y la verdad, Sí. eso es una ilusión muy grande, pues Ujú. porque uno se queda ahí. Y si uno quiere como avanzar, o sea, la necesidad de un buen equipo es fundamental, fundamental. Entonces ese equipo fue llegando muy orgánicamente también, pero ha sido muy chévere porque el equipo ha ido creciendo como a medida que el local lo puede permitir y, y las personas que llegan también han sido muy como ese espíritu autodidacta que no necesariamente tienen las habilidades estudiadas o perfectas para asumir el cargo que están asumiendo, pero asumen el reto de aprender y aprender rápido y con pruebas de fuego difíciles de que en cuestión de una semana ya tienen que estar rindiendo. Total. Eso es muy exigente. Entonces, ese entender como ese crecimiento de equipo ha sido muy importante. Y desde el lado como de la transparencia de la producción, en principio para mí era como una lección estética, como que me parecía muy lindo que la gente viera cómo se hace el pan. Y solo después fue que empecé a racionalizar lo exigente Lo que es exigente. que haya un espacio visible de producción y que hayan momentos de la producción que coinciden con la atención al cliente. No, pucha. Entonces, claro, entonces la exigencia de tener un espacio de trabajo pulcro, que no es lo mismo que permanentemente como limpio, organizado, porque obviamente van a haber momentos caóticos donde hay harina por todas partes, donde hay cosas abiertas, procesos en marcha, pero que todo se vea como pulcro y con buenos estándares es demasiado importante. Y, y para los panaderos fue como Esta es la cocina a una, la que voy a entrar. o sea, es una condición que de Sí, entrada ya tienen que asumir ese reto. sí. Entonces, claro, al principio fue como chistoso, perdón, pero en este momento ya está muy como naturalizado. Entonces, pero es muy chévere porque hay un momento en particular del día que es el más interesante, que coincide con horario de atención y con horario de producción, que es más o menos como hacia las 10 11 de la mañana, Ujú. que empiezan a formar todos los panes que se van a hornear al día siguiente. Entonces, si uno va en ese momentico, es muy chévere ver a los panaderos trabajando y formando ese pan, y es como ver Es un un show. atractivo. Pues, o sea, de verdad, es demasiado interesante ese momentico de la formada del pan, Ujú. es una de las partes más chéveres de todo el proceso. Y es la parte que coincide con el horario de atención. Sí, y hay algo en lo que coincidimos Simón y yo, que estábamos también conversando antes de comenzar el podcast, y es que el tema de nosotros los microempresarios, por decirlo así, es que no podemos tener como una persona para una sola labor, sino que tenemos que tener un personal que sea muy didáctico y que sea, por decirlo así, muy polifacético, Sí. donde en este momento está haciendo esto y ya en la tarde te va a tocar hacer inventarios y ahorita tal vez te toque en producción y puede que te toque saludar al cliente y estar un poco en servicio. Entonces, hablemos un poco como de este reto. Sí, ese es un tema muy interesante porque, o sea, uno tiene como esta idea muy utópica de que uno va a contratar empleados para un rol súper específico, súper especializado, que todas las reglas de juego están súper claras desde un inicio, que el empleado va a saber los límites entre hasta aquí llega mi trabajo y hasta aquí no. Y la verdad es que en una empresa pequeña
eso es un lujo. O sea, cualquier empleado que llegue ¿verdad? a una empresa pequeña Ujú. tiene que entender que es que todavía las personas tienen que hacer mucho más que una sola cosa. O sea, que no es el momento todavía de la especialización. Entonces tienen que ser como generalistas los empleados. Y eso a veces es un reto para los empleados, sobre todo si vienen de estructuras grandes y pasan a una estructura pequeña, es un reto para el empleado. Y es un reto para Es uno un reto para uno también. también entender que, pues, como el nivel de capacitación que necesita Esas un personas. empleado para que funcione bien en esas condiciones, porque es demasiado exigente, es demasiado exigente. Entonces, eso lo vivieron todos los empleados de Honorato. O sea, es, pues, yo creo que apenas ahorita es que estamos entrando en una época de medio especialización, pero hubo una época en que los panaderos atendían clientes, el que atendía clientes a veces tenía que estar haciendo galletas o cuando inicié yo que hacía todo, o sea, que yo hacía el café, yo hacía los panes, yo atendía, yo recibía proveedores, etcétera. Entonces, ese generalismo es muy importante porque uno tiene que ser eficiente y uno necesita que las personas que están en ese equipo pequeño entiendan que tienen que hacer varias cosas a la vez. Y, y eso puede ser un reto, pero es un reto muy chévere porque Se para el empleado termina aprendiendo de todo. O sea, es termina muy aprendiendo más. fructífero porque Sí. claro, puede que él solo haya estado 1 o 2 años, pero esos 1 o 2 años súper intensos haciendo de todo le hacen una escuela a ese empleado impresionante, que ya después puede pasar a otro negocio gastronómico y tener mucha cancha en muchas cosas y Ujú. sentirse cómodo haciendo muchas cosas. Eso es muy chévere. Y también me parece chévere que los empleados se den cuenta de todos los aspectos del negocio. Sí. O sea, que, yo estoy en producción y casi nunca le veo la cara al cliente y de repente que es interactuar con un cliente. Ujú. Como, esta es la persona que consume lo que yo estoy haciendo. Y hay como Y una viceversa. conexión ahí interesante como de entiendo qué está ocurriendo en todo el negocio. No, no solo estoy como ensimismado en mi tarea única. Sí, eso es muy chévere. Y creo que es algo muy valioso de las empresas pequeñas, o sea, mostrar que uno puede ser muy, muy eficiente con una estructura chiquita y que eso no necesariamente es un problema, o sea, antes puede ser una ventaja en muchas cosas. Y ahora dices que ya estás empezando como a entrenar al personal como más especializado. Quiere decir que ya estás ahí como pasando a otro nivel, porque yo también como que medio lo voy sintiendo así con Grapolo y uno ya se va sintiendo como que va pasando a otro nivel y va también como aprendiendo a delegar y a confiar más como en el personal, porque también uno ya está siendo más claro como con los procesos. Entonces, ya que estás pasando en este nivel, cuéntanos cómo ha sido pasar como a este nivel de ya empezar a especializar a las personas y empezar a delegar y a confiar ya a un 100 y empezar como a ir soltando. Eso ha sido muy interesante y la verdad es un cambio que hubiera sido como imposible sin el apoyo de mi esposa, que básicamente en esa cronología de Honorato, mi esposa estuvo trabajando por su parte en proyectos de, de emprendimiento social durante 3 años, a la par que yo estaba con Honorato. Y hace un año larguito ya empezó a trabajar de lleno en Honorato. Wow. Entonces, toda esa experiencia que ella había tenido como con esa organización y esos emprendimientos y en general como con habilidades de organización básicamente innatas, ella es la que organiza todo en la casa desde un cumpleaños hasta cómo se ven los muebles, hasta absolutamente todo. También trajo esa experiencia a Honorato y fue pues demasiado fundamental porque se ve el cambio impresionante en el equipo y en la estructura y en la organización como de la administración del negocio desde que ella llegó, em, porque ese no es mi fuerte. Ujú, Y yo creo que eso es parte del proceso de crecer también, entender que uno tiene limitaciones sí o sí. O ujú. sea, yo sé que mi fuerte ha sido como mantener la calidad del producto, saber delegar en momentos, saber buscar personas para ciertas tareas específicas, pero en esa parte administrativa rápidamente me di cuenta que pues que eso me estaba superando y saber cómo integrar esa experiencia a Honorato ha sido súper importante. Entonces, básicamente nos dimos cuenta
hace como un año larguito, desde que nos mudamos a este local, que muchas cosas estaban cambiando, Ujú. que ya de repente teníamos que ser mucho más estructurados administrativamente, que ya teníamos que tener procesos de capacitación más estructurados, de ingreso, de términos laborales, Ujú. que ya no era como el mismo contrato para todos, o los Sí, mismos términos para todos, ya era distinto, entonces ya había que tener un escalafón, ya había que tener roles especializados en los contratos, ya había que ser mucho más juiciosos con el inventario, con la contaduría, con los temas de impuestos, con un montón de cosas que se van saliendo de las manos rápidamente y uno cree que un negocio gastronómico es total. comida y la verdad la comida se vuelve A veces, como un 20% de de todo lo lo que que es. ocupa la cabeza en términos administrativos. Total. Entonces ahí sí o sí uno necesita como ese apoyo de que haya alguien liderando como la gerencia, la administración y en nuestro caso fue mi esposa que cumplió pues ese rol a cabalidad. Entonces, sin ese apoyo en esa área, probablemente el crecimiento se vuelve mucho más lento o Ujú. uno ve como un proceso como de estancamiento, porque llega un momento en el que sí o sí hay que asumir como ese reto de la administración seria y sistemática Y de que un cada vez negocio se vuelve más gastronómico. serio, Sí, que cada vez se vuelve más serio y que cada vez uno piensa que crecer va a facilitar mucho todo porque uno va a decir, tengo más flujo de personas, pero a veces es como que, pucha, si estoy creciendo, porque se me está volviendo más pesadito todo. ese es, sí, total, total. Y esa es como la temida zona media, ¿cierto? Ujú. Porque es muy chévere ser un empresario súper chiquito y tener como un chusito propio y que uno maneja como se le da la gana y que uno puede improvisar y que uno está pendiente de absolutamente todo porque es suficientemente chiquito para estar pendiente de todo. O uno ya es McDonald's, pues, y una cadena gigante que tiene un sistema corporativo ya definido y una estructura tan definida que básicamente un niño de 16 años puede ser administrador de un McDonald's y funciona. Ujú. En cambio, uno está ahí en la mitad, que uno no es ni así de chiquito ni así de grande y estar en la mitad es muy berraco, porque uno no tiene el presupuesto de uno grande, pero uno tampoco está en este nivel chiquito donde no le importa o donde Lo los puede clientes le van controlar. a pasar los errores, ya no, ya hay una reputación que cuidar, ya los errores no son fáciles de asumir, ya hay Ujú. que ser extremadamente responsable y cuidadoso con cómo se asumen los errores, ya, pero no está ahí, como ni tan grande como para estar acá, ni tan chiquito como para estar acá. Y estar en esa zona es brutalmente exigente, porque si no haces todo con demasiada pulcritud y demasiada buena calidad, es demasiado fácil desfallecer de ese momento. Uy, no, no lo había visto así. Pues como que no me había sentido como que estoy ahí, estoy súper identificada y no lo había como hecho consciente. Gracias por eso. Es que es un reto, porque es como una zona gris, o sea, ¿cierto? La zona gris. No sé, a Krebs le llueve personal. O sea, no es sino que abran una convocatoria y les llegan 10.000 hojas de vida, ¿sí me entendés? Y Ellos no tienen un cuando, problema, y cuando entran ya hay una estructura ya hay una estructura, demasiado exacto. clara. Y hay unos Nosotros procesos apenas la estamos. sistematizados, ya tienen su planta de producción, ya todo les llega en bolsas empacadas al pasillo perfectas, ya los clientes tienen un concepto clarísimo de qué están esperando, qué pueden encontrar, qué pueden exigir. Entonces es otra experiencia. Ellos tendrán sus retos de empresa grande que son distintos, Ujú. pero Yo creo que Krebs es como el amor platónico de todos los no, todos empresarios los gastronómicos. restauranteros, todos los restauranteros, pues vemos a Crepes como una cosa de Sí, locos, pues total, porque porque han hecho como, algo increíble. y uno está como con el ojo Es del increíble. detalle, y dice, esto es increíble, y me comí este plato en Santa Marta y me lo voy a comer aquí en Río Negro y está exactamente igual. Igual, ¿Cómo? o sea, de Y porque verdad es que uno sabe el reto, sí. que es eso, uno sabe el reto. Bueno, y vámonos entonces a tu experticia, vámonos entonces a lo del producto, al producto, lo que ya estamos acá hablando de crepes, pero, pero también.
quiero admirar aquí a Simón porque uno se come la galleta hoy y me la como mañana, es la misma galleta. Entonces, pues estamos ahí en el camino, ¿cierto? Entonces, Eso es quiero que nos parte, sí. cuentes cómo ha sido este camino de estandarizar. Ya estás ahí en el producto, eso es lo que estás experto en este momento, te estás yendo solo por ese camino. Entonces, quiero que nos cuentes cómo es esto de estandarizar, de un recetario, de todo lo que conlleva que ese producto salga siempre igual, que de la creación de productos nuevos, porque empezaste con un solo pan y quiero que me cuentes ya ahora todo lo que tienes, Sí, que se ven en la vitrina, se ve como si fueran poquitos, pero ya como uno tiene ojo exacto. de creador y de restaurante, entonces pues es esta galleta, pero y está ese, no dice, son procesos diferentes. Son pedidos diferentes, son Sí, sí, sí. inventarios De diferentes, acuerdo. entonces ya uno está con ese ojo ahí de reto, de mirar el reto. No, en cuanto al producto, yo inicié como muy perfeccionista y muy como buscando el límite de hasta dónde podía llegar. Ujú, Entonces, eso en el pan, ¿cómo se ve? Pues porque esto es distinto según el producto que uno esté haciendo, ¿cierto? Em, yo creo que encontrarás paralelos también con la preparación de lo que ustedes hacen en Grapol. Y es, yo, para lograr un pan de masa madre increíble, uno tiene que fermentarlo naturalmente. Y eso es mucho más lento que un pan hecho con levadura, ¿cierto? Uno puede hacer un pan con levadura en cuestión de 2 horas. Y el pan va a crecer súper bien y vos lo metes al horno 2 horas y media, 3 horas después y te queda el pan perfecto. perfecto, doradito, suave, etcétera. Y uno puede lograr eso con levadura y estandarizar ese proceso con levadura mucho más rápido de lo que uno puede Claro, lograrlo con masa como, madre o estandarizarlo con masa madre. ujú, Porque uno con la masa madre, uno depende del ambiente, de controlar la temperatura maniáticamente. O sea, hay que controlar la temperatura del ambiente, del agua, de la harina, de cómo está el clima hoy, la humedad, de si ventió muy frío en la mañana, etcétera. Todo puede influir en la fermentación de la masa madre. Y es mucho más demorado. ujú, Entonces, para lograr un buen pan de masa madre, uno tiene que fermentar mínimo, por ahí unas 4, 5, 6 horas a temperatura ambiente. ujú. Entonces, yo al principio inicié mucho con la idea como de llegar al límite de esa fermentación, porque eso es lo que más complejidad y sabor le da a un pan de masa madre, como fermentarlo muy bien. Y cuando uno llega al límite, a veces queda increíble o a veces queda No, en decepcionante. serio. Porque si te pasas de ese límite, entonces ya el pan va a quedar chato, no va a quedar lindo, no se le va a abrir una oreja así interesante cuando lo cortas, va a quedar desinflado o va a quedar perfecto si uno se mueve en ese límite. Entonces, entender hasta qué punto ese límite tiene que ir variando para mantener la consistencia es un reto que tuvimos que asumir también, porque es como cómo estandarizar algo que no se puede estandarizar, que es una cultura viva, es un fermento natural. Entonces, como que es un compromiso con esa fermentación. O sea, hay que llevarla hasta un poco antes del límite para que el pan quede súper bien, pero sin pasarse del límite, para que no haya tanta variación en el producto final. Entonces, eso es un reto de trabajar con masa madre muy Total. grande. Y con respecto a la creación de nuevos productos, lo que tú dices es totalmente cierto. Uno creería que es muy fácil ofrecer variedad, pero es que la variedad llega con unos retos impresionantes que uno a veces no sospecha. Y en ese sentido, si uno es un emprendedor gastronómico que apenas está iniciando, literalmente inicie con una cosa. O sea, haga una cosa bien hecha y ya. Total, yo también Y daría hasta el ya. mismo O consejo. sea, no es necesario tener la variedad más grande del Sí. mundo para darse cuenta de cómo hacer las cosas en un emprendimiento gastronómico. Ay, sí. Y esa es una lección que uno aprende muy duro, porque, claro, rápidamente los clientes exigen variedad. Es normal. O sea, no quieren como la monotonía de siempre estar consumiendo el mismo producto. Les gustaría que de vez en cuando pudieran probar algo nuevo. Es una exigencia normal de parte de un cliente. Pero de parte del emprendedor es súper
difícil y en realidad es un reto muy grande entender cómo agregar productos nuevos sin sobrecogerse, sin abrumarse, sin saber hasta qué punto darles la prueba, en qué momento uno dice funcionó, no funcionó, etcétera. Ujú. Entonces, eso es algo que en Honorato hemos hecho como a propósito lento, extremadamente lento, porque No, la variedad que hemos incluido ha sido muy poco a poco, muy como forzada por los clientes más que por nosotros, porque realmente a mí me interesa mucho mantener como una visión medio minimalista de los productos que ofrecemos. Eso que hoy en día llamarlo minimalista pues ya es medio absurdo porque pues ya tenemos como no, 30 y pico de productos que no. ofrecemos regularmente, pero tiene mucho sentido que sea un proceso lento. O Ujú. sea, como que si uno va a incluir un producto nuevo, hay que probarlo, obviamente 1000 veces antes de ofrecerlo, y hay que tener la paciencia de darle un tiempo de prueba también en el menú, porque a veces uno es muy afanado con las pruebas o con los cambios, ¿cierto? Entonces probé un nuevo producto y le fue súper bien un fin de semana y el otro fin de semana no, no, ya quítame. ¿Y te ha Ya, pasado con pero que uno tiene que darse la pela de decir, no, es que hay que dejarlo por ahí 3, 4, 6 meses en la carta es verdad? para entender si funciona o no. Para poder analizar, Sí, tener una curva ahí de análisis y porque uno se asusta muy fácil con si funciona o sí, no funciona. sí. Y Me dice, es no, no funcionó, ya, no exacto, por funcionó. una semana o Sí, por 2 semanas de ver. sí. Y realmente uno necesita como ese tiempo largo para darse cuenta que funciona o no. Entonces, eso es parte del reto de ofrecer variedad, que si uno realmente quiere hacer el análisis juicioso de si funciona o no esa variedad, pues uno le tiene que dar el tiempo suficiente a un nuevo producto para que sea aceptado, para que se desenvuelva, para ver si sí funcionó o no. Total. Y ahí sí pasar a otro producto o pasar a otra cosa o algo así. O por lo menos así lo hemos hecho de manera muy lenta. Hay formas de hacerlo mucho más rápido, obviamente, pero es un área en la que somos muy prudentes, que Ujú. preferimos sacar poquitas cosas que estamos seguros que están ricas y bien hechas, a tener una variedad que simplemente nos abruma o que no somos capaces de manejar. Simón, y quería hacerte otra pregunta ya más personal, y es, ¿has llevado tu profesión de filosofía a, a este emprendimiento? Es, es, es muy curioso porque es una pregunta que me hacen mucho, como que hay algo que intuitivamente parece que acercara como la filosofía con una creación como artesanal, como la panadería. Ujú. Y sí, o sea, la verdad, lo que es muy interesante de la filosofía es que es un ámbito que exige demasiada concentración, demasiada intensidad en una cosa que es muy raro encontrar y es pensar. O sea, el ámbito de la filosofía es como el pensamiento, las ideas, los conceptos, ¿cierto? Y es como algo a lo que uno rara vez le exige su atención o a una idea, a un concepto, ¿cierto? Y entonces el filósofo lo que hace con ese concepto es llevarlo al límite. O sea, hay filósofos que le han dedicado su vida a un concepto, a una idea y sus matices. Entonces, ese compromiso como con la intensidad de llevar algo hasta sus últimas consecuencias, me parece que tiene, digamos, como su similitud en la forma como uno crea algo. Ujú. ¿Sí? Entonces, la creación del pensamiento y de una idea y de un concepto tiene muchas similitudes con la creación en cualquier otro ámbito, sea la creación como de una obra artística o la creación de una empresa o de un producto o, o de un concepto científico, etcétera. O sea, cualquier ámbito de la creación tiene similitudes en ese sentido de que uno necesita mucha intensidad y mucha dedicación como a una sola cosa para de hecho ser capaz de producir algo. Ujú. Y esa intensidad como que antes estaba en el pensamiento, en las ideas, en los conceptos, yo creo que la trasladé como al pan, o sea, a meterme de lleno con el pan,
cuáles son todos sus matices, cuáles son todas sus vertientes, cuáles son todos sus límites a la hora de hacer pan con masa madre. Y me obsesioné, o sea, como leyendo, probando recetas, haciendo experimentos, haciendo distintos tipos de pan, como en ese sentido de una búsqueda muy intensa por llevar eso hasta sus últimas consecuencias, hasta todos sus matices, hasta todas sus formas de ser. Entonces, yo creo que si hay formas similares como de asumir un estilo de vida que vienen con la filosofía y que se trasladan a cualquier otro ámbito. Y de hecho creo que la filosofía en los momentos que es más productiva es cuando se encuentra con otro ámbito y no cuando está como pura. Ok. Entonces, muchos ejemplos históricos de eso son muy chéveres. Entonces, uno ve en la historia de la filosofía que muchos de los grandes nombres que todo el mundo reconoce, uno habla de Platón, uno habla de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de Nietzsche, etcétera, son filósofos que han desarrollado su obra en medio de una vida interesante y no como en medio de la academia. Ujú. Y esa ha sido como una lección muy chévere de aprender también en esto, es que muchas de las cosas que son muy difíciles de aplicar en un medio académico, que solamente te exige como publicar papers según ciertos estándares o dictar un currículum muy limitado a ciertos problemas contemporáneos, de repente ya tenés una libertad enorme de pensar lo que quieras y aplicarlo a lo que estás haciendo y a los problemas que tenés y que te retan en tu vida personal y profesional. Y en ese ámbito la filosofía es muy fructífera porque uno se da cuenta que ese ámbito del pensamiento aplicado a un área problemática de la vida, sea personal o sea profesional, eh, se vuelve muy interesante. Entonces, no sé, te doy un ejemplo rápido. Para un filósofo no sería como obvio todos los conceptos del mundo de las empresas, ¿cierto? Cosa que uno a veces asume que como muy fácil de entender, como qué es un cliente, o qué es la experiencia de un cliente, o Ujú. qué es un producto. ¿Sí? Entonces, de repente esas preguntas, si uno las asume como desde un ámbito filosófico, se vuelven demasiado interesantes, porque es que no es para nada obvio qué es un cliente. ¿Sí me entiendes? Uno cree que un cliente es alguien que le compra a uno. Alguien que le compra a uno probablemente no es un cliente. O Ujú. sea, la verdadera definición de cliente, si uno lo piensa así como un poquito más a fondo, es alguien que vuelve a comprarte. O sea, Total. si alguien vuelve a comprarte, de repente ya hay razones reales para llamarle un cliente. Cliente. Porque alguien que te compra una sola vez y no te vuelve a comprar, no habla mucho de la experiencia que tuvo como cliente. Antes, no mentiras, dice mucho de la experiencia que tuvo como cliente. Porque es como así que me compró una vez y probó lo que yo hago y no le dieron ganas de volver a comprar y de volver a venir. Ujú. Entonces, como ese tipo de preguntas a conceptos obvios del mundo empresarial le pueden dar a uno mucha razón para pensar en lo que uno está haciendo. Lo mismo la experiencia, sí, ¿cierto? O sea, hasta qué punto uno quiere llevar ese concepto de experiencia. O sea, ¿es solamente lo que ocurre en el local? O tal vez es también la experiencia de que le surgió al cliente la idea de ir al local. Ujú. ¿Desde dónde partes? ¿Desde dónde empieza la Ujú. experiencia? Sí, ¿Sí me entendés? total. Entonces, porque uno cree que es solo lo que ocurre en el local y solo lo que ocurre en la interacción del ¿Qué local. pasó cuando se fue? Que exacto. ¿Qué reseñas vio en Google Maps que determinaron sus pensamientos sobre ir o no ir? Ujú. ¿Qué cosas encontró en el parqueadero o en su experiencia de llegar hasta acá? O sea, uno puede ir como mirando los límites de hasta dónde llega esa experiencia del cliente y de repente uno se encuentra que no es para nada obvio saber dónde empieza, dónde termina la experiencia del cliente. Y así con lo que uno quiere. Con todo, con todo. ¿Qué Sí. qué es un producto? También es una Ujú. pregunta muy interesante, porque uno creería que un producto es como que el cliente está dispuesto a entender que el producto es lo que cada vez se le presenta nuevamente.
pero realmente el producto en la mente de un cliente es lo que se comió la vez pasada o lo que le gustó de lo que se comió la vez pasada. ¿Y qué es el Y está producto? buscando eso mismo Exacto. ¿Y en una nueva qué es el vez, en un producto nuevo para él momento. y qué Sí, es el producto para mí? Para mí es un inventario, para mí es un pedido, para exacto, mí es un proceso exacto. y para el cliente estuvo rico la Eso consistencia. eso es muy exigente porque es Uf, como, sí. uy, es que ese pan que me comí hace una semana estaba un poquito distinto al que me comí esta semana. O sea, ¿qué pasó ahí? Y eso ya les quita a uno el tapete de los pies, porque es como, no es que el producto no es simplemente que haya algo ahí en una bolsa que alguien pueda comprar, sino como que las personas a un producto le están poniendo sus recuerdos, sus sentimientos, su experiencia en ese momento en el local. Ujú. Entonces es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Ah, Sí. total, total, total. Gracias, gracias por profundizar esto, porque me sirve a mí y yo sé que le sirve a muchos de los que están viendo este podcast, ojalá lo dan muchas personas que están comenzando con emprender, porque me parece que es muy valioso todo lo que acabas de decir y ya para ir finalizando, quiero que me digas cuál ha sido como ese aprendizaje. Yo sé que hay muchos, yo sé que hay muchos, pero algo que quieras dejarle a personas que de pronto están comenzando con el mundo del emprendimiento. Para mí lo más interesante del emprendimiento gastronómico es, o sea, si tuviera que hablarle a alguien que está recién comenzando y solo le pudiera decir unas poquitas cosas, es primero como ser muy honestos de que esto es brutalmente difícil. O sea, si uno mira las estadísticas, realmente los negocios gastronómicos son de los negocios más frágiles que existen Ujú, y más difíciles de que tengan éxito después de sus primeros 3, 5 años de apertura. Entonces, si uno cruza ese umbral, habla muy bien. O sea, si, si después de 3, 5 años todavía existes y sobreviviste, habla demasiado bien, porque ese es el umbral donde la mayoría quiebra. Es extremadamente exigente. O sea, creo que las estadísticas son como que el 95% de los negocios gastronómicos se quiebra los primeros 5 años. Entonces, la tasa de supervivencia es muy limitada. Y creo que en muchos sentidos eso tiene que ver con que es muchísimo más complejo de lo que uno se imagina. O sea, es 100 veces más complejo de lo que uno se imagina. Y en ese sentido, como si uno procesa esa información, uno dice, ah, entonces tengo que arrancar con algo sencillo. Y, y eso es total. demasiado fundamental. O sea, voy a aprender a hacer Sí, una cosa bien, no importa el dominio. O sea, puede ser aprender a hacer una pizza, aprender a hacer una torta, aprender a hacer un plato que queda bien, una pasta fresca, etcétera, lo que sea, pero volverse maestro en una sola cosa que queda increíble y que es increíble, y ya después eso irá dando la experiencia para ir incorporando otras cosas. Pero creo que uno inmediatamente quiere arrancar con 10 cosas, con un local grande, con empleados, con el super concepto, con la inversión en infraestructura, y eso es muy sí, abrumador, porque a menos de que realmente esté la experticia, es muy fácil como desistir, porque es que es demasiado complejo. Entonces, si uno no es un grupo de restaurantes, si uno no tiene el super consultor de restaurantes detrás, realmente arrancar con una cosa y arrancar sencillo es el mejor consejo del mundo. O sea, hacer una cosa bien, ujú, una cosa que quede increíble y que se vuelva un secreto a voces. No, es que este man hace un sándwich que es perfecto, que es, no sé, un sándwich de queso fundido o cualquier cosa, una torta de chocolate perfecta, una galleta que jamás me había comido, o un solo pan, agua, harina y sal, que es increíble. ay, Simón, gracias. Gracias porque también me llega mucho, mucho ese consejo y espero que hayan disfrutado tanto como yo este capítulo y gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias por la invitación. Y de verdad la orden con
cualquier cosa que les pueda ayudar. Mil gracias. Y los esperamos en Honorato también.